¿El gran plan de Putin para salvar a Kursk? Esto se está volviendo un desastre. En 2024, Putin creyó tener la solución ideal a sus problemas al firmar un acuerdo con Corea del Norte. Miles de soldados norcoreanos inundarían Kursk, ayudando a Rusia a repeler a Ucrania y demostrando que no estaba tan aislado como afirmaba Occidente. Probablemente se imaginó cambiando el rumbo de la guerra con sus llamados aliados a su lado. Spoiler, eso no pasará. En cambio, su plan se está desmoronando. Corea del Norte envió hasta 12.000 tropas a Kursk para unirse a una contraofensiva de 50.000 hombres con el objetivo de recuperar el territorio que Ucrania se apoderó en su sorpresiva invasión de agosto. Pero en solo 2 meses, Ucrania ha diezmado más del 30% de esas tropas, exponiendo cuán despreparados y superados están en el campo de batalla. No eran refuerzos comunes. Putin y Kim Jong-un los vendieron como soldados de élite. En este video, analizaremos la situación de los norcoreanos en Kursk, las razones de su fracaso y lo que esto significa para el desesperado esfuerzo bélico de Putin. Son utilizados como carne de cañón. Comenzamos con una pregunta. ¿Cómo sabemos que Ucrania ha destruido 1/3 del contingente norcoreano en Kursk? Todo lo anterior fue dicho directamente por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El 5 de enero 2025 Zelensky fue invitado al podcast de Lex Fridman. Ese episodio, con más de 4 millones de vistas en YouTube, mostró al presidente de Ucrania hablando sobre temas diversos como una posible reunión con el presidente electo Donald Trump y futuras negociaciones de paz con Rusia y el futuro de Ucrania. Pero una de las partes más reveladoras del podcast fue cuando Zelensky habló sobre lo que está ocurriendo actualmente en Kursk. Kursk es un campo de batalla cambiante. Cuando Ucrania lanzó su contrainvasión en agosto de 2024 en el Oblast ruso, rápidamente se apoderó de territorios y asentamientos. En un par de semanas, Ucrania recuperó cerca de 90 asentamientos y 450 millas cuadradas de tierra, casi igualando el territorio que Rusia tomó en Ucrania entre enero y agosto de 2024. Putin estaba naturalmente furioso. Las débiles defensas rusas permitieron la invasión, siendo la primera pérdida de territorio desde la Segunda Guerra Mundial. Pero Putin tardó en reaccionar inicialmente. No fue hasta alrededor de noviembre que comenzó a preparar una contraofensiva en serio y pronto se hizo evidente por qué esperó tanto tiempo. La contraofensiva de Kursk en Rusia incluiría a los cerca de 12.000 soldados enviados desde Corea del Norte el mes anterior. El acuerdo de defensa con Kim se activó, proporcionando a Rusia una nueva fuente de soldados. Avanzando hasta hoy, y Zelensky reveló exactamente lo que está sucediendo con esos 12.000 soldados norcoreanos. Zelensky le dijo a Friedman que han llegado 12.000. Hoy, 3.800 muertos o heridos. Es la mayor estimación hasta ahora de las bajas de soldados norcoreanos en Kursk, equivalente a más del 30% de la fuerza atacante enviada por Kim a Putin. Otras fuentes comparten cifras similares. Como informa Business Insider, los Estados Unidos, Ucrania logró eliminar a más de 1.000 soldados norcoreanos en una sola semana en diciembre, principalmente porque esos soldados participaron en ataques masivos desmontados. En resumen, soldados norcoreanos son enviados a atacar a pie fortificaciones ucranianas y están siendo abatidos por cientos. Zelensky no ofreció estas cifras para presumir del poder del ejército ucraniano frente al de Corea del Norte. Opina que Corea del Norte no debería participar en absoluto en la lucha. A fines de diciembre, el presidente de Ucrania habló en un video nocturno sobre la importancia de las pérdidas de Corea del Norte. Dijo que las tropas norcoreanas no deberían perder la vida en batallas en Europa antes de pedir a China que influya en Pyongyang para mantener a sus soldados fuera de Rusia. Aún así, había un contexto para las cifras de bajas norcoreanas más allá de Zelensky, intentando asustar a Kim. La entrevista de Zelensky en el podcast de Friedman ocurre a semanas de que Trump asuma la presidencia. Según Business Insider, durante una discusión de 3 horas, Zelensky mencionó las cifras de bajas de Corea del Norte para argumentar sobre los peligros que enfrenta Europa y los Estados Unidos. Y Trump fueron un tema central. La reducción del apoyo a la OTAN podría aumentar las oportunidades para que Rusia utilice soldados extranjeros en invasiones a otros países. Zelensky enfatiza que Ucrania ya está cumpliendo con las funciones de la OTAN. La decisión de Trump de sacar a Estados Unidos de la OTAN en un momento tan crítico debilitaría tanto a Europa que Putin se sentiría seguro de recibir más tropas de Kim en su país. O, como Zelensky lo expresó de manera más puntual, Putin destruirá a Europa si Trump elige abandonar la OTAN. Según el líder ucraniano, Europa tiene menos capacidad que Corea del Norte para movilizar ejércitos masivos rápidamente. Corea del Norte, siendo una autocracia o dictadura, puede convocar a su pueblo a luchar en cualquier momento. Zelensky afirma que Europa no puede unir a la gente. ¿Podrá Europa formar un ejército de 2 a 3 millones de soldados? No, Europa no querrá hacerlo.
Por eso el presidente de Ucrania sigue presionando a Estados Unidos para enviar más armas, mientras sus tropas diezman a los soldados norcoreanos. A finales de diciembre, resaltó la importancia de que Estados Unidos aumente los suministros, refiriéndose a más ayuda militar estadounidense. Esto es necesario para equilibrar la situación. Agradezco a nuestros socios, el ritmo de suministro debe interrumpir el ritmo de los asaltos rusos. La velocidad de los asaltos de Rusia se ha potenciado por su acceso a las tropas de Corea del Norte. Por eso es crucial que Ucrania esté causando tantas bajas. Así que la cifra de 3.800 no es una fanfarronada del líder de Ucrania. En cambio, intenta mostrar al mundo, especialmente a Estados Unidos, la gran amenaza que Corea del Norte representa ahora para Europa. Esos 3.800 soldados extranjeros son solo un tercio de lo que Kim ha enviado a Putin. Y si Trump decide retirar a los Estados Unidos, Zelensky parece argumentar que no unirse a la OTAN dejará abierta una puerta para que Putin aterrorice a Europa con más soldados norcoreanos. Aún así, 3.800 bajas norcoreanas son muchas, considerando que esas tropas solo han combatido en Kursk por poco más de 2 meses. Esto plantea una pregunta obvia. ¿Por qué mueren tantos soldados norcoreanos en masa durante la contraofensiva rusa contra Ucrania? Hay algunas razones, comenzando con la intención de Putin cuando trajo esas tropas a Rusia en primer lugar. Los ve como poco más que carne de cañón. La opinión se ha compartido repetidamente desde que Putin recibió a los soldados de Kim en Rusia. Según The Independent, a inicios de noviembre de 2024, muchos líderes del G7 consideran que la decisión de Rusia de traer tropas norcoreanas fue una señal de desesperación. Según ellos, Putin intenta aumentar sus números de cualquier forma durante una guerra en la que Rusia ya ha sufrido alrededor de 803.000 bajas. Las pérdidas diarias de tropas rondan entre 1.500 y 2.000, y ya han superado la barrera de los 2.000 en varias ocasiones en noviembre y diciembre, lo que significa que Rusia está lidiando con una tasa de rotación de soldados masiva. Putin necesita cuerpos para completar los números, y eso es precisamente lo que son los soldados norcoreanos, según un ex primer teniente del ejército norcoreano llamado Choi Jong-hun. En entrevista con The Independent, él afirma que los soldados norcoreanos de Putin son carne de cañón, ya que serán enviados a los sitios más peligrosos donde seguramente morirán, y agrega, nadie pensaría que van a Rusia para morir. Las numerosas muertes en Corea del Norte demuestran que Choi estaba en lo cierto. Los soldados norcoreanos que llegan a Rusia, incluyendo 500 oficiales, 3 generales y miembros del cuerpo de tormenta de élite de Corea del Norte, no tienen experiencia directa en combate. No enfrentan más que el desordenado entrenamiento militar de Corea del Norte, más sobre eso más tarde, y no tenían idea de en qué se estarían metiendo una vez que llegaran al frente en Kursk. Zelensky coincidió con Choi luego de que Ucrania causara las primeras de las 3.800 bajas en las tropas norcoreanas. Según la agencia de noticias Kyoto de Japón, los primeros indicios sugerían que Putin planeaba usar a los soldados de Kim como carne de cañón. El ministro de Defensa de Corea del Sur, Kim Jong-un, expresó lo mismo en una rueda de prensa con Estados Unidos. El secretario de Defensa Lloyd Austin en octubre de 2024. Kim Jong-un no duda en vender a sus jóvenes y tropas como mercenarios para hacer carne de cañón. Pero estas afirmaciones ocurrieron antes del despliegue serio de tropas norcoreanas en Kursk. ¿La realidad de la lucha ha cumplido con las expectativas? Una semana antes de que Zelensky afirmara las 3.800 bajas en el podcast de Friedman, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que Putin estaba utilizando a sus soldados norcoreanos en asaltos de oleadas humanas. Estos ataques implican enviar masas de soldados, a menudo a pie, para atacar en posiciones defensivas ucranianas. Las tropas ucranianas derribaron la primera oleada, solo para ver que era seguida por otra y luego otra, todas con la intención de obligar a Ucrania a agotar su munición. Según Kirby, los soldados norcoreanos son enviados a asaltos desesperados, resultando en más de 1.000 bajas en la semana antes del 28 de diciembre, 2024. La ineptitud táctica de Putin es también la razón por la que Corea del Norte perdió 3.800 soldados antes de que terminara la primera semana de enero de 2025. La indoctrinación norcoreana también es un factor a considerar al buscar razones por las que tantos norcoreanos mueren en Kursk. A los soldados de Putin se les dice que es mejor morir en batalla que ser capturados por los ucranianos. Eso explica las escasas capturas hasta ahora. Ucrania afirma haber capturado a un pequeño grupo de norcoreanos, pero murieron poco después de ser aprehendidos. Zelensky afirmó que todos estaban gravemente heridos y no fue posible salvar sus vidas. Según Kirby, muchos soldados norcoreanos están optando por suicidarse en el campo de batalla en lugar de permitir su captura. Posiblemente por temor a represalias contra sus familias si los capturan, dice Kirby. Se desconoce la cifra exacta de norcoreanos que se han quitado la vida antes de ser capturados.
Sin embargo, los comentarios de Kirby arrojan una nueva luz sobre lo que uno de los soldados de Kim enfrenta cuando llegan a Rusia. Estos soldados son monitoreados de por vida en su nación natal. Al llegar a Rusia, el monitoreo continúa mediante los más de 500 oficiales que Corea del Norte envió como parte de los 12.000 soldados. ¿Qué opción tiene un soldado norcoreano en esa situación? Están entrenados para nunca ser capturados por el enemigo, sabiendo que los observan constantemente. Salirse de la línea llevará a terribles repercusiones contra sus familias si se cree en Kirby. En resumen, un soldado norcoreano en el frente de Kursk debe participar en los ataques de ola humana de Putin, consciente de que probablemente morirá por balas y artillería ucraniana, o quitarse la vida si enfrenta la posibilidad de ser capturado. La elección entre la muerte y la muerte enfatiza cómo Rusia y quizás Corea del Norte ve a estos soldados como carne de cañón para enviar al matadero. Un tercio de estos norcoreanos ya están muertos, porque morir es la razón principal por la que fueron llevados a Rusia en primer lugar. Eso, y el hecho de que las tropas norcoreanas no estaban bien entrenadas para empezar. Esa es otra razón por la que un tercio de las fuerzas norcoreanas en Kursk ya están muertas o heridas. No saben cómo luchar. Anteriormente notamos que ninguno de los 12.000 soldados habrá visto nunca un enfrentamiento directo con un enemigo. Su conocimiento proviene únicamente de la capacitación, lo cual no cumple con los estándares de un ejército moderno. Hanul es miembro del Cuerpo de Tormenta de Corea del Norte y actual desertor. Reveló esto a la British Broadcasting Corporation en diciembre de 2024. Dice que incluso la élite del ejército de Corea del Norte está desnutrida, sobreviviendo con una dieta de colmo osa y maíz agrietado durante el entrenamiento y graduándose a arroz cortado con arena una vez que son desplegados. Según Hanul, los soldados solo disparan 3 rondas vivas durante el entrenamiento antes de ser desplegados en la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur. Según Lee Hyun-sung, un ex desertor del Cuerpo de Tormenta, él enseñaba a sus soldados artes marciales y a fabricar armas con utensilios de cocina como parte de su entrenamiento. Los soldados norcoreanos entrenan para usar cuchillos y tenedores en combates con artillería y drones. Esa falta de entrenamiento impactó lo que Putin pudo hacer con los norcoreanos que recibió de Kim, y refuerza la razón por la cual tantos han sido utilizados como carne de cañón contra Ucrania. No eran lo suficientemente buenos para hacer algo más, y para empeorar las cosas, los soldados norcoreanos adquirieron malos hábitos al llegar a Rusia. Según un artículo de The Telegraph de diciembre de 2024, dice que la gente en general es barata para Putin, y eso aplica más para sus soldados norcoreanos. Cuando las tropas llegan a Kursk, se les entrena para replicar los asaltos de oleadas humanas que la mayoría de las fuerzas rusas han estado usando en Ucrania. Según Kirby, la infantería ataca a pie las posiciones ucranianas. Oleadas de soldados rusos mueren repetidamente por las minas, artillería y drones ucranianos. A los soldados norcoreanos se les enseña poco más que a avanzar hacia su muerte, y si se puede creer en Hanoi, apenas son capaces de levantar sus rifles en ira si se presenta la oportunidad de matar realmente a un ucraniano. Los cuadernos hallados en los soldados norcoreanos caídos muestran la falta de entrenamiento y lo que Rusia les enseña al llegar, enfatizando su poca preparación. El 26 de diciembre, Radio Free Asia informó que Ucrania había recuperado un cuaderno del cuerpo de un soldado norcoreano muerto llamado Jong Kyung-hong. Sus páginas contienen diagramas que muestran la estrategia enseñada a estos soldados para enfrentar los ataques de drones ucranianos. Al detectar un dron, forma un equipo de 3 y lee las notas de Jong. El equipo de 3 incluye un cebo que debe atraer al dron fuera de posición al estar al menos a 7 metros de distancia. Las otras 2 personas se acercan por detrás del dron, situándose a unos 10 metros intentando derribarlo. Ten en cuenta que la mayoría de estos soldados apenas han disparado rondas vivas en su entrenamiento. Ahora se les está enseñando a usarse a sí mismos como cebo, con la vana esperanza de que uno de sus camaradas logre acertar en el blanco a un dron en rápido movimiento antes de que ese dron los haga pedazos o desate un explosivo en su posición. Es una estrategia absurda, pero parece bastarle a Rusia cuando se trata de soldados que considera poco más que carne de cañón para alimentar la incesante batalla en Kursk. Un tercio de los soldados de Corea del Norte han muerto por su falta de entrenamiento, mala estrategia al llegar y porque Putin los ve como carne de cañón. Así, llegamos a la razón final por la que 3.800 soldados norcoreanos están muertos o heridos en Kursk. Ucrania tiene demasiado para que estos soldados lo manejen. La mala formación y actitud de Putin de ver a los soldados norcoreanos como carne de cañón los han puesto en una posición donde no pueden ganar contra las experimentadas fuerzas ucranianas. Lo hemos presenciado desde que las tropas de ambos bandos iniciaron los enfrentamientos. Cuando Ucrania tuvo su primer enfrentamiento confirmado con las fuerzas norcoreanas, a principios de noviembre de 2024, fueron los ucranianos quienes atacaron.
Aunque ese incidente no provocó un combate directo, los enfrentamientos posteriores sí lo han hecho. Para mediados de diciembre de 2024, los Estados Unidos se reportaron las primeras bajas norcoreanas en Kursk, con al menos 30 soldados muertos o heridos en un solo fin de semana. Solo ha ido empeorando desde entonces para Corea del Norte. Como mencionamos anteriormente, las tropas norcoreanas ahora se están desplegando en números tan masivos que es posible que Ucrania les inflija más de 1,000 bajas por semana. En algunos casos, se acerca a esos números de bajas en cuestión de días. El 5 de enero se informó que Ucrania había destruido un batallón entero, compuesto principalmente por soldados norcoreanos, en los 2 días previos. Un batallón normalmente contiene alrededor de 1,000 soldados, lo que significa que Ucrania puede haber diezmado a las tropas norcoreanas hasta el punto en que solo falten un par de meses para que se agoten. No parece que Ucrania vaya a desacelerar pronto. Se encuentra en plena contraofensiva en Kursk al momento de hacer este video. El 7 de enero, el Kyiv Post reportó que las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania, SSOO, mataron a más de 12 soldados norcoreanos en un solo tiroteo, durante una contraofensiva. El STCO informó en Telegram que mató a 5 norcoreanos en un tiroteo y otros 8 fallecieron por ataques con drones. Al parecer, las tácticas de cebo y cerco que Rusia enseñó a los soldados de Kim no fueron muy útiles después de todo. Documentos recuperados de los cuerpos tras la pelea revelaron que uno de los soldados muertos era un oficial del ejército norcoreano, mostrando que lo mejor de Kim no puede hacer mucho ante los ataques de Ucrania. Concluimos con una pregunta más. ¿Qué pasa ahora que más de 3.800 norcoreanos están muertos o heridos en Kursk? Lo más probable es que Kim redoble su relación con Putin. Eso no debería sorprendernos. Corea del Norte debe estar recibiendo algo a cambio de los soldados que envía a Rusia, probablemente una combinación de petróleo, dinero y secretos militares. Los 3 elementos son muy valiosos para el presidente Kim, por lo que se cree que pronto rotará sus tropas en Rusia. Eso es según Dmytro Ponomarenko, embajador de Ucrania en Corea del Sur. Dijo en noviembre que el número de soldados norcoreanos en Rusia podría llegar pronto a 15,000, con esos soldados en un programa de rotación que los saca de circulación cada 2 o 3 meses. Asumiendo una rotación bimestral, significaría 6 lotes de 15,000 soldados al año, sumando un total de 90,000 soldados en el transcurso de un año. Retomemos el motivo por el cual Zelensky reveló las 3.800 bajas a Friedman en su entrevista de podcast. Si Corea del Norte comienza a acercarse a Rusia, como sugiere el Instituto Laue que Kim quiere hacer, Europa podría enfrentar pronto un gran problema con el país asiático. Perder a América de la OTAN cuando Kim quiere enviar más soldados a Rusia podría llevar a Corea del Norte a congraciarse aún más con la comunidad geopolítica global a raíz de cualquier acuerdo que Putin pueda negociar con Zelensky si la guerra llega a su fin. En resumen, el antioccidente se fortalecerá si las 3.800 víctimas son solo el inicio. Pero, ¿qué piensas sobre Ucrania eliminando a 1/3 de los soldados de Corea del Norte en Kursk? ¿Es esto una señal de que las tácticas de Putin están fallando y Kim va a enviar más tropas? Comparte tus pensamientos en los comentarios y gracias como siempre por ver el video.